Bien, lo que hice fue para que ustedes lo puedan ver también mejor en lo que es con el microscopio. El conector, esta sería la parte donde iría el conector de la placa, y este sería el tramo donde iría el conector, a ver si me está despegando, iría donde va el conector de el display. El tramo de flex, que hemos quitado la funda, y ahora vamos a tratar de ver si encontramos algún problema en este cable más minuciosamente con el microscopio. Bien, lo primero que podemos apreciar con el microscopio es el detalle de que la cinta esta que envuelve el cable realmente es metálica. Se puede apreciar ahí los hilos metálicos, como fue tejida. Es una cinta metálica, así que mucho cuidado con esta cinta de apoyo, porque ocasionamos bastantes problemas al momento de estar trabajando en la placa al descubierto y alimentada. Esta sería la primer zona donde hace el primer doblez, y del otro lado donde tenemos la parte que va a la webcam y la parte donde ya se va al display. Ahí me cuesta enfocar porque como el cable tiene movimiento, bueno, se enfoca, pero voy a tratar de que esto les sea didáctico a ustedes y les sirva. Obviamente, si yo estaría trabajando como ustedes y estaríamos trabajando directamente en lo que es esta reparación, no estaría perdiendo tiempo en esto, no lo estaría fijando acá, lo estaría buscando mucho más rápido, pero bueno, lo que quiero es que ustedes vean algún detalle como para tener en cuenta al momento de estar trabajando. Bien, ¿qué otra cosa hice para ir más o menos intentando descifrar los cables? Del conector, de lo que es el conector, que ahora también lo muestro en el microscopio, este es el conector que va a la unión con la placa. Le he quitado un poquito la funda para poder ver un poco los cables en la posición que están. Sí, acá lo pongo también en el microscopio. ¿Ven? Le he quitado, tenemos el conector. Y van a estar en los cables que se aprecian ingresando al conector. ¿Para qué me sirve? Bueno, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los monitores, de las conexiones a los displays, nos vamos a encontrar, voy a dejarlo quietito acá para que no se desenfoque, nos vamos a encontrar de que en las puntas suelen estar los voltajes altos. Cuando digo voltaje alto, es el voltaje que puede ser tanto del cargador como el de la batería, y que va directamente a la zona donde se genera el voltaje que alimenta los LED. El voltaje del cargador de la batería no va directamente a la lógica del display, o sea, no alimenta en sí a la parte del display, sino a la parte de iluminación, de retroiluminación que necesitan los displays para poder ver la imagen. Eso se alimenta en la mayoría de los equipos, en el 98% de los equipos, se alimenta con el voltaje principal. Voltaje principal de cargador, voltaje principal si está con la batería. O sea que voy a tener, en este caso este equipo tiene 19,5, así que tendría o 19,5 o el voltaje de batería. Que tenemos la batería. La información la tiene de este lado y no sé si se alcanza a ver, pero dice 10,85. 10,95, 11 voltios. ¿Sí? Es una batería prácticamente de 11 voltios. O sea que voy a tener, ingresando a la zona del display, o 11 voltios con batería, o si tengo puesto el cargador, 19,5 de cargador. Eso ahora lo voy a estar mostrando en la placa. Lo vamos a estar viendo que es algo a tener en cuenta y con mucho cuidado al momento que estamos haciendo cambio de display o manipulando el cable flex. Si el equipo está conectado, es un gran error. Tienen que desconectar la alimentación total
quitar la batería y quitar el cargador para estar manipulando el cable, conectando y desconectando, probando o poniendo otro display. Lo que sea que esté manipulando el cable siempre tiene que estar sin las alimentaciones colocadas. Ténganlo presente. Hay muchos que dicen, yo lo hago con la batería, nunca me pasó nada. Bueno, puede hacerlo 100 veces y que no le pase nada, en la 101 se rompió. Y lamentablemente acá, cuando digo se rompió en serio. Yo identifiqué o quería más o menos tener una idea, como dije antes, que la mayoría de las veces el voltaje principal de los 11 voltios, en este caso, o los 19,5, están en las puntas. Pero no siempre es así, no siempre se da exactamente así. Y ahora después lo vamos a estar midiendo en lo que es esta placa. En esta placa no está en las puntas, sino está más al medio. En realidad, no sé si se alcanza a ver ahora en la cámara, en estos cables blancos es donde estarían pasando, ingresando los 19 voltios o los 11 voltios de la batería. Y en la punta, en esta punta sí, vamos a estar viendo que hay menor voltaje. ¿Sí? Es algo para tener en cuenta. Pero yo quería tener una idea más o menos dónde están los cables, porque todos estos cables que están enrollados, vamos a poner acá, todos estos cables que están enrollados, que se ven, que han girado, son cables de datos. Los cables que están sueltos son por lo general las masas y los cables de alguna activación, algún voltaje de alimentación de display, el voltaje de alimentación de los 19 o los 11 voltios para la tira de LED. Esto por lo general lo dejan suelto y lo que está enrollado son cables de datos. Así que le voy a estar prestando mucha atención a los cables, por la falla que me estaba mostrando el equipo acá, a los cables que están sueltos. Y dentro de los cables sueltos, ¿sí? Dentro de los cables sueltos, el que me llamó la atención son los que están en esta punta. ¿Qué son esos cables que están en la punta? Son cables de señales, y hay uno o dos de estos que llevan un voltaje de 3,3 voltios directamente a la lógica. Como no tengo esquemáticos, justo no les puedo decir qué información, si es alimentación solamente o si está también transmitiendo algún dato. Pero podría buscar la información, sí, me va a llevar tiempo y no es el caso. Acá lo que quiero es mostrarles la reparación en real de esta falla. Vamos a volver a ponerlo, así lo vemos en el microscopio. Este sector que estoy mostrando ahora es el que va al display, ¿sí? Donde hace el doblez ingresando al display. Donde hace el doblez ingresando al display. Tratamos de separar un poco. Lo que me quiero más que nada ver acá son los cables sueltos. Y yo me adelanté igualmente un poquito, no les voy a mentir. Estaba ansioso por ver cuál era el problema, así que me remití a ver, primero observar un poco el cable antes de ponerme a filmar directamente. ¿Y qué encontré? Para no hacerlo tan largo el video, porque esto que es, sí, es la paciencia de ponerse a revisar el cable detenidamente, ¿sí? No es más que eso. Acá no hay ninguna ciencia, no tienen que ser expertos en electrónica para esto. Es técnica de buscar fallas nada más. Este cable rojo que estoy mostrando ahora, es el que está en la punta de lo que sería el conector, que en la placa ahora enseguida lo voy a estar mostrando de qué lado estaría. Serían estos cables que se alcanzan a ver. Aquí tenemos el rojo. Bueno, ese rojo es este. Observando me di cuenta de que, creo que por acá, tiene más de un aplastado este cable, ¿sí? Se ha marcado en más de una zona. Algunas son bastante pequeñitas las marcas que tiene. Es bastante complicado esta parte de mostrarlo. Sí, es más fácil verlo directamente que estar tratando de mostrárselos a ustedes. A ver si colabora el cablecito.
y se gira un poco. Bueno, acá ya es la peor parte, porque sí, acá ya está marcado directamente, ¿sí? Acá ya se ve esto que ustedes ven ahí en algo espantosamente grande. En realidad, si lo vemos a simple vista, esto no se aprecia, ¿eh? Es muy pequeño el corte que tiene, pero no solamente tiene un corte ahí, sino si vemos un poquito más arriba, bueno, estoy señalando ahora con esta flecha, tiene también un mellón, si estuvo también aplastado ahí el cable, y en esta zona también. Voy a tratar de enfocar un poco mejor. Tiene en 3 espacios, al menos que alcancé a ver, este cable está apretado. Y acá se llevó la peor parte, acá se apretó más fuerte. Ahí se alcanza a ver ahí, un poco mejor, tiene en esa zona y en esta zona apretado. Bueno, ¿qué sucede aquí? Este cable lleva 3,3 voltios. Y seguramente al estar alimentado el equipo, automáticamente entra en protección, ¿sí? Así que es muy probable que el problema solamente lo estuviera en ese sector. Puede ser que algún otro cable tenga una pequeña marca que no alcanzo a identificar, puede ser. Aquí al quitar la parte metálica ya se solucionó el problema. Puede ser. Como dije, los cables blancos, estos sueltos, porque tenemos cables blancos enrollados, estato, pero acá estos cables blancos que tengo, a ver si lo puedo enfocar, acá tengo 2 cables blancos que se alcanzan a ver, este y este otro. Bueno, estos cables son los que llevan los 19 voltios o el voltaje principal. A simple vista no se ve nada, con el microscopio lo intenté observar, no he encontrado nada, pero no implica de que tenga una muy, pero muy chiquitita marca, y un pequeño filamento haya tocado también la parte de envoltorio metálico y tengamos también problemas por ese lado. Es muy probable también que haya sucedido. Voy a tratar de proteger nuevamente este cable que está marcado. Voy a volver a encintar esto y voy a estar probando, ensamblando nuevamente la parte del equipo. Pero antes de esto quiero hacerles una medición en placa para que tengan una idea de lo que estaba mencionando antes. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Puse un multímetro en escala de voltaje, localicé dónde poner una masa. Vemos que tenemos los 9 mA, ahí 8-9 mA. El equipo está apagado, alimentado, ¿sí? Está ingresando el voltaje. Lo primero que siempre tenemos que hacer antes de comenzar a hacer cualquier medición es saber si sobre todo si voy a medir voltaje, obviamente, donde pienso que tengo una masa, ver realmente si es una masa. ¿Sí? Acá tengo el conector de entrada y puedo ver que tengo 19,5 ingresando, ¿sí? Los 19,5 voltios están pasando. Así que, bárbaro, ya mi masa está segura. Conector de display. Yo comenté que en la mayoría de los equipos, este sería el número 1, ¿sí? De este lado tengo el número 1. En la mayoría de los equipos, en los extremos, está ingresando el voltaje principal. Voltaje cargador, voltaje batería. A ese voltaje le decimos voltaje principal. Pero en este equipo no es así, no los tengo en las puntas. Si yo mido las puntas no tengo voltaje, en estar ingresando voltajes. Así que, ¿dónde está? Yo les mostré antes en el flex. Dejarlo quieto a ver si enfoca. Que los 19 voltios eran estos 2 cables blancos. ¿Sí? Estos 2 cablecitos blancos. Y esos 2 cablecitos blancos más o menos están por esta zona. Yo ya igualmente los identifiqué.
Repito, justo se da que de esta placa no localicé el esquemático, sino se lo estaría mostrando también por el esquema. Pero equipo apagado, acá hay que ser muy preciso porque nos equivocamos y podemos hacer lío. Estoy un poquito alejado, pero no, voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Veo que tengo 19 voltios. ¿Sí? Voy a hacerlo nuevamente, voy a remar un poquito más. Voy a acercar. No, mucho no puedo acercar, si no van a ver el multímetro. Vemos nuevamente, ¿sí? Tenemos ingresando, tenemos los 19 voltios en el conector de entrada. Equipo apagado, ¿sí? No me está mostrando consumo, así que el equipo está apagado. Por algún escéptico. Estoy midiendo 19 voltios que estarían entrando directamente a través del flex al display con el equipo apagado. ¿Sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Como comenté, no sé si en este video, pero lo he comentado más de una vez también en otros videos, estos conectores, tanto el que va al flex, al display, como el que va en este caso también a lo que es la placa, si bien el de la placa es un poquito más robusto, sigue siendo bastante endeble, pero mucho más el del display. ¿Sí? Es muy endeble. Se le suele salir las chapitas estas que tiene al costado, las doradas, se le sale bastante rápido, y me queda el peine de conexión, que es un plastiquito muy delgado con las conexiones y con la hilera de conexiones, pero es muy endeble, muy fácil de doblar. Cuando yo estoy conectándolo al display, es muy fácil que yo lo doble, que se me corra, esto es muy sencillo. Le puede pasar no solamente a alguien que recién comienza, sino a un experimentado al momento de estar conectando esto, que esta lógica, a diferencia de otras, es muy delgadita y se mueve, tiene cierto movimiento que puede provocar también al momento de hacer fuerza de que se me doble. Acá hay alimentación, ¿sí? En este momento no, porque está desconectado, pero sí hay alimentación. Si yo dejo la batería colocada y empiezo a manipular esto y se me dobló un poquito, los pines están muy juntitos uno al lado del otro, muy cerquita. Puedo estar uniendo 19 voltios con una línea de datos. Eso va a depender un poco de la conexión que venga del flex al display. Un error así puede ocasionar de que se me rompa el display, o que se me rompa la placa, o que se me rompan ambas cosas. Tengan presente eso, ¿sí? Hay voltaje con el equipo apagado. Si está alimentado, hay voltaje en estos conectores. Son muy pocos los equipos en los cuales al momento de estar apagado tienen un circuito especial que anula el voltaje de entrada, el voltaje principal, ¿sí? Tanto de batería como el de cargador. En la mayoría de los equipos, acá al momento de estar alimentado, directamente ya tengo el voltaje ingresando al display a través del flex. Así que lo ideal, evitar cualquier problema, es desconectarlo. Tengan presente eso, porque me he cansado de escuchar colegas que solamente por querer cambiar el display, pensando que era todo fácil, terminan estropeando la placa y llorando. Es una manera de decir llorando, pero pidiendo por favor ayuda, qué pueden hacer, cómo lo pueden resolver. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, eso no tiene solución sin invertir plata. Así que tengan presente de cubrirse en eso. Bien, acá yo ya adelanté, encinté el cable donde estaba, el cable rojo donde estaba mellado, y le incinté la parte donde había estado trabajando, ¿no? Le saqué la cinta metálica.
Si bien es cierto que la cinta metálica me ayuda, o mejor dicho, le ayuda a quitar ruidos, a que no ingresen interferencias, un pequeño tramo, y si tiene buenas masas colocadas, como era en este caso, yo no lo alcancé a mostrar esa parte, pero tenía un par de hilos, un par de cables sin envoltura que salen las masas, tenía dos, tenía una buena masa, así que no necesariamente siempre necesitamos envolver el cable con cinta metálica. En este caso lo hice con cinta de papel, ocupa menos espacio, quedó también ahí bien apretadito, pero tuve la precaución de, cuando puse los tornillos de la bisagra, de mover el cable a ver si quedaba cómodo y se movía, así que no tendría que tener problemas en sentido de haber apretado el cable y que quede firmemente ahí abajo, y eso con el movimiento de la tapa de abrir y cerrar me termine cortando el cable en algún filamento nuevamente, así que eso no tendría que pasar. Quedó cómodo. Tuve la precaución, repito, cuando puse la bisagra, de mover el cable entre medio de la bisagra, y se movía, así que no quedó apretado en ningún lado. Puse esa parte. Si ven que el display está tapado, por precaución siempre, sobre todo un display grande como estos, y de estos finitos, ultra slim, tengan la precaución de protegerlos para que no se caiga nada, un tornillo, una herramienta, y termine mellando, lastimando o quebrando el display. Vamos a estar probando ahora nuevamente. Sí, del otro lado ya está colocado, se ve ahí la parte de envoltura de la cinta de papel. Acomodé el cable, tuve la precaución, acá hay que hacerlo tranquilo, sin apuro, de ponerlo bien como estaba por debajo de la bisagra, de fijarme que no lo aprieto, que cuando pongo los tornillos no quede ahí apretado y lastime el cable. Todo eso lo tienen que tener en precaución. Esto no es un trabajo que, si bien es sencillo, no necesita electrónica, es algo manual, es un trabajo que necesita que estén con todos los sentidos puestos, porque un error acá lastimo el cable y puedo ocasionar una falla bastante importante, así que tengan presente eso. Lo he montado, ya lo he conectado también a la placa, así que lo único que resta ahora es probar a ver si tenemos imagen, y es lo que vamos a estar haciendo. Antes de terminar de ensamblar el equipo, vamos a ver si tenemos imagen. Alimentamos. Ahí estamos. Bueno, la placa está alimentada. Vamos a intentar encenderlo, a ver qué sucede. El botón de encendido está puesto, se disparó el consumo y ahí iluminó. Volvemos a probar. Acabo de conectar la alimentación, vamos a volver a probar. Aprieto el botón de encendido, se dispara el consumo, ilumina y aparece el setup. Podemos jugar con el cable, mover la tapa, y no está ocasionando ninguna falla, así que diríamos que ya esta reparación estaría finalizada. Resta nada más ahora terminar de ensamblar, poner el disipador pasivo de lo que es esta placa, y bueno, terminar las conexiones y probarla finalmente toda ensamblada, pero ya el equipo tendría que estar funcionando sin ningún problema. Espero que les sirva esta ayuda, sí, de algo real que suele pasar en el taller, en ingresar en equipos con problemas en la parte de imagen, o problemas en este caso que el equipo me mostraba un sobreconsumo que podría ser cualquier otra cosa, no es necesariamente esa misma falla, puede estar relacionada al flex. Puede haber sido problema en alguna fuente, entró en protección, puede haber sido en la entrada de voltaje principal, ¿no? Que tenga algún inconveniente. Esa falla puede haber sido perfectamente algo electrónico directamente asociado a la placa, pero en este caso
era el flex.